Durante siglos, la humanidad ha intentado descifrar el misterio de las curaciones de Jesús. ¿Cómo era posible que un solo hombre devolviera la vista, levantara a los paralíticos o incluso venciera a la muerte? ¿Fue magia o una ciencia espiritual perdida? En los años 80, un científico mexicano, Jacobo Greenberg, propuso algo que podría explicarlo: la teoría de la sinergia, una red invisible que conecta toda conciencia del universo. ¿Y si Jesús dominaba esa red? ¿Y si los milagros no fueran sobrenaturales, sino el resultado de una coherencia total con la energía del Creador? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu forma de entender la realidad. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. Durante siglos, la humanidad ha buscado comprender el misterio detrás de las curaciones de Jesús. ¿Qué poder emanaba de su ser capaz de restaurar la vista a los ciegos, sanar a los leprosos, levantar paralíticos o incluso resucitar a los muertos? ¿Se trataba de simples milagros sobrenaturales o existía detrás de estos actos una ciencia espiritual todavía desconocida para la mente moderna? En los últimos años, ciertas teorías que buscan unificar la física, la conciencia y la espiritualidad han abierto caminos de comprensión inéditos. Una de ellas es la teoría de la sinergia, propuesta por el físico y neurofisiólogo mexicano Jacobo Greenberg Silverbaum, cuyo pensamiento parece tender un puente entre la ciencia de la conciencia y las enseñanzas más profundas de Jesús. La sinergia, el tejido invisible de la realidad. Jacobo Greenberg formuló la teoría de la sinergia en los años 80, basándose en una idea revolucionaria: la realidad que percibimos no es objetiva, sino una construcción que surge de la interacción entre el campo neuronal del cerebro humano y un campo de información universal, al que él llamó campo sinergético. Este campo sería una especie de red cósmica que conecta toda forma de vida, toda materia, toda energía y todo pensamiento en una unidad subyacente. En palabras simples, la sinergia es el grado de coherencia entre la mente individual y la conciencia universal. Cuando la sinergia es alta, el ser humano percibe la unidad y la armonía entre todas las cosas. Cuando es baja, la mente se fragmenta y el individuo se siente separado, enfermo o limitado. Según Greenberg, la conciencia no está dentro del cerebro, sino que el cerebro actúa como un modulador que interpreta un vasto océano de información universal. Este planteamiento se asemeja a lo que las tradiciones espirituales han sostenido durante milenios: que somos parte de una conciencia divina y que el espíritu humano puede acceder a ella mediante estados expandidos de percepción, oración o meditación profunda. Jesús y la coherencia del campo crístico. Si aplicamos la teoría de la sinergia al fenómeno de Jesús, podríamos entender sus curaciones como el resultado de una coherencia sinergética perfecta entre su conciencia y la fuente divina. Jesús no actuaba como un mago que imponía su voluntad sobre la materia, sino como un ser plenamente alineado con el campo original del Padre, cuya energía se manifestaba a través de él
sin interferencias del ego o de la dualidad humana. Cuando Jesús decía, Tu fe te ha sanado, no hablaba de un mérito religioso, sino de una sintonización energética entre el enfermo y el campo de coherencia que él irradiaba. La fe no era una creencia ciega, sino una resonancia vibratoria que alineaba la mente y el espíritu del paciente con la frecuencia de la salud y la totalidad divina. En ese sentido, Jesús no curaba desde fuera, sino que activaba en el interior del enfermo la restauración de su propio patrón sintergético original, ese diseño perfecto que cada ser posee en el campo de la creación. Cuando alguien se acercaba con confianza, el milagro ocurría porque ambos campos, el del maestro y el del creyente, se fusionaban momentáneamente en una unidad de conciencia. El milagro como sincronía de campos. Desde la perspectiva sintergética, toda enfermedad es una disonancia en el campo de información, es decir, una desconexión entre la conciencia personal y el campo universal de coherencia. Las emociones densas, el miedo, la culpa o el resentimiento actúan como ondas que distorsionan la energía vital, generando patrones caóticos en el cuerpo y en la mente. Por eso Jesús insistía en la pureza interior, en el perdón y en el amor como llaves de sanación. Cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, estaba restableciendo su armonía interna antes de restituir su movilidad física. El milagro visto desde la sintergia no es una violación de las leyes naturales, sino una reconexión con las leyes originales del universo, aquellas que operan en la frecuencia del amor puro. El amor, en un sentido más elevado, es el estado de máxima coherencia energética. Es el campo vibratorio donde toda desarmonía se disuelve. Y eso explica por qué Jesús, en su plenitud espiritual, era capaz de alterar la materia, multiplicar los panes, calmar tempestades o incluso revivir cuerpos. Su cuerpo de conciencia operaba en completa sintonía con la fuente creadora. La sintergia del corazón. Jacobo Greenberg estudió durante años los efectos de la meditación, la oración y las prácticas chamánicas sobre la actividad cerebral. Descubrió que ciertos estados místicos provocan una sincronización hemisférica, un patrón de ondas cerebrales armónicas que se asemejan a un puente energético entre ambos hemisferios. Jesús, en su conexión constante con el Padre, vivía en un estado de coherencia continua. Podríamos decir que su corazón era un resonador sintergético perfecto, capaz de modificar la estructura energética de quienes lo rodeaban. Cuando imponía las manos o pronunciaba palabras de poder, no transmitía una energía ajena, sino que despertaba la conexión dormida del otro con el mismo campo divino. Por eso Jesús afirmaba: las cosas que yo hago, también vosotros las haréis, y aún mayores. Jesús no hablaba en metáfora, enseñaba que todos poseemos la capacidad de elevar nuestro nivel de sintergia, de modo que la divinidad fluya a través de nosotros como fluyó en él. La red universal de Jesús. Si la sintergia es el entramado invisible que sostiene la realidad, podríamos afirmar que la energía crística representa el grado máximo de sintergia posible en un ser humano. La cristificación no es un término, sino un estado de conciencia en el que el yo y el todo son uno. Cuando Jesús alcanzó ese estado,
Su sola presencia transformaba el entorno, los enfermos sanaban, los corazones se abrían y la materia respondía. Hoy, la ciencia comienza a hablar de campos cuánticos, resonancias mórficas y coherencias de fotones biológicos, conceptos que resuenan profundamente con las antiguas verdades espirituales. Cada pensamiento y cada emoción generan ondas que se propagan en el campo de información global. Por tanto, amar, perdonar o agradecer no son actos morales, sino vibraciones que reordenan el tejido mismo del universo. Jesús encarnó esa coherencia absoluta y por eso su energía trascendió el tiempo. Su campo sintergético permanece activo, accesible para toda mente y corazón que se alineen con su frecuencia de amor universal. La ciencia del espíritu. La teoría de la sintergia, más que un modelo físico, es una invitación a comprender que la conciencia es la sustancia fundamental del universo. Así como un músico afina su instrumento para que vibre y no esté desafinado, cada ser humano puede afinar su mente y su corazón para vibrar con la armonía del cosmos. Esa es la verdadera sanación, no la supresión del síntoma, sino la reintegración del ser en la totalidad de la existencia. Jesús fue en esencia el mayor experimentador de la sintergia divina. No necesitó aparatos ni teorías porque vivía en el estado de unidad que hoy la ciencia apenas comienza a vislumbrar. Cada curación era la manifestación tangible de una verdad eterna, que todo está conectado, que el amor es la frecuencia fundamental y que el ser humano, cuando recuerda su origen, puede participar activamente en la creación. Comprender las curaciones de Jesús desde la perspectiva sintergética no las reduce a fenómenos científicos, al contrario, les devuelve su profundidad cósmica. Jesús demostró que la divinidad no está fuera, sino dentro de cada uno de nosotros, esperando ser reconocida. Greenberg decía que la realidad es una red viva que corresponde al grado de coherencia de quien la observa. Jesús vivía en el grado máximo de coherencia. Su percepción estaba completamente fundida con la del Padre Azul. Por eso, donde otros veían enfermedad, Él veía totalidad. Donde otros veían muerte, Él percibía vida. Así, la teoría de la sintergia nos ofrece una nueva lente para entender lo que Jesús ya sabía, que amar es darlo todo sin pedir nada a cambio, y que sanar no es cambiar el mundo exterior, sino recordar quiénes somos realmente, extensiones vivas del amor universal del Padre Azul.